Como en las clases teóricas dijimos, mire, la ateromatosis es una enfermedad en la cual se produce un depósito anormal en las arterias, ¿no es cierto?, de tipo elástico y muscular, y que consta básicamente de el depósito de este material lipídico, primero en forma de pequeñas estriaciones. Ya en patología general les mostré una arteria donde había estrías, ¿no es cierto?, que eran estas verdaderas líneas, como que uno las pintara con un lápiz, que son el inicio del depósito. Y en la medida que van creciendo, estas líneas se transforman en pequeñas placas. Y la idea de esta pieza es mostrar cómo estas pequeñas placas, fíjense, se van fusionando. Ahora, como es una estructura anatómica anormal, ¿no es cierto?, porque no forma parte de lo que originalmente corresponde a la histología de una arteria, funciona de manera anormal, por lo tanto se traumatiza y genera un montón de detalles. Entonces, el concepto es que la ateromatosis no significa solo el depósito, sino que también significa fenómenos de inflamación y fenómenos de reparación, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que explicar que después las placas, en la medida que van fusionándose entre sí, se van transformando en placas de mayor tamaño, y muchas de ellas, debido al trauma que ejerce la contracción cardíaca, ¿no es cierto?, que lanza con presión este chorro de sangre, traumatiza esa placa. Y por lo tanto, se pueden producir los daños. Y es lo que queremos mostrar acá, es en esta ateromatosis de arteria aorta, ¿no es cierto?, la presencia, y la idea es reconocer placas pequeñas, y después cómo las placas pequeñas van coalesciendo y se dañan. Por ejemplo, y ustedes van a ver cómo se producen en la superficie ulceraciones. Ulceraciones. ¿Hay fenómenos reparativos? La respuesta es sí, hay fenómenos reparativos y van... Y antes de eso, tenemos que decir que dijimos, este depósito ocurre en la capa íntima, ¿no es cierto?, pero no significa que la enfermedad sea una enfermedad de la capa íntima. Lo que ocurre es que el fenómeno de inflamación y reparación lo que va haciendo es dañando la capa media. Y después vamos a ver en los otros ejemplos cómo algunas de las complicaciones de ese daño de la capa media, ¿ya?, de la capa muscular. Entonces, en esta primera era para mostrar eso, cómo se daña. Entonces, acuérdense, el daño a veces es mayor cercano a la emergencia o salida de los vasos sanguíneos, y uno lo va a ver porque es bien evidente, por ejemplo, aquí en la salida de la mesentérica superior, inferior, de las renales, cómo hay mayor concentración de daño y cómo están ahí, porque ese es alguno de los lugares preferentes. Luego, lo otro que tenemos que decir es que en la medida que se va dañando la superficie, y que puede ser un daño bastante importante, nosotros, por ejemplo, cuando describimos una ateromatosis de la aorta, nosotros hacemos un cálculo y decimos aproximadamente el tanto de la superficie de la arteria está comprometida con ateromatosis. Por ejemplo, aquí uno podría decir, mire, aquí al ojo, uno podría decir un tercio, ¿no es cierto? Cerca de un 30% de la superficie de la arteria está comprometida. En realidad parece que es más, ¿ya? Pero por ejemplo, en este caso, uno debería decir, mire, casi la totalidad de la superficie de la íntima está comprometida. Y en este caso, si se fijan, esta arteria acá es relativamente delgada, como uno espera que sea el espesor de una arteria aorta. Y en este caso el espesor es mucho mayor. ¿Por qué? Porque las placas, a través de este proceso de inflamación y daño, van generando cierto engrosamiento. Ahora, no se olviden de que la ateromatosis es parte de la arterioesclerosis, ¿no es cierto? ¿Qué significa? El endurecimiento, si uno dice arterioesclerosis, es el endurecimiento de la arteria, y uno se da cuenta de que este fenómeno de la ateromatosis lo que hace es que endurece la arteria. Y entonces se pierde una parte importante de la calidad de la arteria, que es, ¿no es cierto?, que sea bastante elástica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la idea es que al salir eyectado el flujo sanguíneo del corazón, la elasticidad permite que se mantenga los niveles adecuados de presión y movilidad del flujo sanguíneo, cosa que con una arteria ateromatosa, con una importante arteriosclerosis, va a significar de que eso se pierda, ¿ya? Así que eso es re importante. En las arterias grandes lo que ocurre
es como la aorta, ¿no es cierto?, que es nuestra, y también la ilíaca. Lo que ocurre es que las placas van creciendo y lo que hacen es no obstruir el lumen completamente, a menos que haya una complicación severa, que son las que vamos a ver más allá. Pero lo que pasa es el endurecimiento, la pérdida de la calidad de la arteria, pero no la obstrucción, ¿no? Es extraordinariamente raro de que se produzca una obstrucción. Ustedes saben que esa obstrucción ocurre a nivel de arterias de menor calibre y que tienen básicamente una calidad muscular, como por ejemplo las coronarias. ¿Ya? Esas son las cosas que quería decirles de las arterias aortas. ¿Dudas, consultas? ¿No? Sí, había dicho que se veía reparación. La reparación es más histológica que... ¿Por qué? Porque cuando voy a mirar la placa ateromatosa, lo que voy a observar es el centro de contenido, ¿no es cierto?, de colesterol, y alrededor una placa fibrosa, o sea, una especie de banda fibrosa que es como que la contiene, ¿no es cierto? Pero además de eso se va dañando y entonces podemos observar inflamación en múltiples partes y además especie de compromiso de las capas más profundas, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una mezcla entre destrucción, inflamación y fibrosis. ¿Por qué? Porque la placa, como ustedes bien saben, la placa ateromatosa es blanda, no tiene una fortaleza como sí la tiene la pared normal y por lo tanto ese traumatismo genera ese daño, ¿ya? Y no se olviden, la inflamación genera daño de la pared, ¿ya? Para que no nos olvidemos, porque eso es re importante, sobre todo cuando hablemos de las arterias musculares como las arterias coronarias. ¿Qué más? Se me fue, pero bueno. ¿Cómo tiene que estar el paciente físicamente como para llegar a tener una placa así? No. Aquí tú tienes, desde el punto de vista clínico, tú puedes tener un paciente obeso, con las clásicas que tú piensas, enfermedad metabólica, dislipidémico, diabético, hipertenso, etcétera, y tener este daño. Puedes tener un paciente también desde el punto de vista delgado, etcétera, etcétera, pero también puede tener esto si su cuadro de síndrome metabólico, de hipertensión, también está mantenido. O sea, no hay una relación respecto de eso. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces ocurre que este material se va desprendiendo lentamente. No es, cuando hablamos de embolía, dijimos, mire, puede haber embolía de contenido ateromatoso, ¿ya? Pero esos que son masivos y que pueden generar fenómenos de necrosis distal, no es frecuente. Sí es frecuente de ver esto, entonces uno dice, bueno, ¿cómo es la cosa? Si es frecuente que la ateromatosis sea de esta calidad y no es frecuente observar embolías que generen infarto, quiere decir que estos fenómenos de daño, ulceración, destrucción son crónicos, lentos y no hay desprendimiento masivo del material, ¿ya? No hay desprendimiento masivo del material. Porque uno podría decir, mire, tenía así una placa y se ulceró y saltó todo y debería generar una embolía adistal y debería generar un proceso de obstrucción, pero no es frecuente, ¿ya? ¿Esas ulceraciones no podrían favorecer la trombosis? Favorecen, son trombogénicas, pero recuerden, ¿cómo se llaman los trombos de la aorta? Porque no son trombos obstructivos. ¿Cómo se llaman? Murales. ¿Por qué? Porque es como que se formara una especie de papilla que se pega, pero de manera plana en el lumen. No forma lo que conocemos como la clásica trombosis obstructiva de las otras arterias que son de menor calibre. ¿Ya? ¿Todo claro? Sí. Seguimos. Entonces, acá les trajimos un caso de corazón. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a hablar de las trombosis más... Gracias. Entonces, ¿qué les quiero mostrar aquí? Estos cortes, No. este corte de corazón, voy a dar la vuelta, así que no se me preocupen. Este corte de corazón lo que muestra es una arteria coronaria circunfleja